Y llegó el día del presidente Trump, porque vino con sus aranceles recíprocos que supuestamente son aranceles que si un determinado país le coloca a un determinado bien un arancel, por ejemplo, del 10%, pues Estados Unidos le pondría a ese mismo bien 10%. Si era muy complicado, si en promedio el país le colocaba un arancel a Estados Unidos del 10%, pues Estados Unidos le pondría a ese país, a las importaciones que llegan, pues un 10%. Eso era lo que se entendía por arancel recíproco. Sin embargo, cuando vemos lo que sucedió, pues hace unos días, en la cual el presidente Trump anunció aquí un listado grande, como si fueran los 10 mandamientos de Moisés, presenta ahí cada uno de los países, donde en una columna pone lo que es el arancel que le están cobrando a los Estados Unidos y al lado, pues el arancel que Estados Unidos establecería. Y se ve que es la mitad. O sea, si por ejemplo hay un determinado país con un monto específico de arancel que de acuerdo al presidente Trump le están cobrando a los Estados Unidos, pues él le cobraría la mitad porque él es magnánimo, porque es con un descuento que él se lo estaría aplicando a los otros países. Esa sería más o menos como la posición del presidente Trump, quien señaló que por años esos países que son países amigos, países socios, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, fíjense que son países que incluso han colaborado muchísimo con el desarrollo económico de los Estados Unidos, han colaborado muchísimo con el desarrollo económico del mundo. Fueron también algunos de ellos, como algunos miembros de la Unión Europea, fueron parte en situaciones de guerra que pelearon junto con los Estados Unidos. Pues a pesar de eso, el presidente dijo, miren, ustedes son amigos, ustedes son buenos compañeros, pero debido a que nosotros tuvimos presidentes débiles, malas administraciones, ustedes se aprovecharon. Ustedes se aprovecharon y establecieron unos altos aranceles en términos efectivos y por lo tanto ustedes sacaron provecho de nosotros, ustedes nos han empobrecido, se han llevado nuestras empresas, se han llevado nuestras industrias, se han llevado nuestro empleo. Y por eso, entonces, llegó el momento con esta presidencia de que se establezcan aranceles similares a lo que ustedes tienen. Aquí vamos a tomar en cuenta el arancel que ustedes tienen, las medidas no arancelarias que ustedes tienen y vamos a tomar también en cuenta los efectos de la manipulación de las monedas. Y entonces viene y presenta su lista. Presenta su lista de los diferentes aranceles. Eso es lo que dice el presidente Trump. Y a partir de ahí, entonces comienza a leer el presidente Trump, pues cuáles son esos aranceles. Ahora, la pregunta que habría que hacerse cuando uno ve, por ejemplo, aquí, ustedes no lo van a ver en detalle, pero esto era más o menos las dos listas, bueno, no dos, él presenta una, aquí yo tengo dos de las listas, pero hay más todavía. Aquí, por ejemplo, presenta China con 67% y finalmente menciona 34%, presenta la Unión Europea con 39%, luego le dice 20%, Vietnam con 90%, luego le dice 46%, República Dominicana no la menciona, pero aquí fíjense que es un 10%. Y pues así sucesivamente él va presentando lo que son esos aranceles. Y la gran pregunta que habría que hacerse es, bueno, el por qué se establecen esos aranceles. Luego voy a explicar cuál fue la metodología que se utilizó para calcular los aranceles recíprocos. Mientras tanto, ahora lo que quiero concentrarme es el por qué. El por qué el presidente Trump decide establecer esos aranceles. Y la respuesta está acá. Esta es una gráfica, esta yo la tomé del Wall Street Journal y ellos a su vez del Departamento de Comercio obtuvieron la información. Aquí yo tengo las exportaciones de bienes, las exportaciones de servicios. Fíjense cómo aquí a lo largo del tiempo, desde el 80, que es la gráfica, va subiendo tanto las exportaciones de bienes como las exportaciones de servicios. Pues aquí
tenemos lo que son las importaciones de bienes y las importaciones de servicios. Lo que está más oscuro aquí, al igual que aquí, son servicios. Lo que está más claro, tanto aquí arriba, que es exportaciones, como aquí, sería importaciones de bienes. Y esta línea negra sería el déficit comercial total. El déficit comercial total. Y este que viene aquí abajo es el del déficit de bienes. Es decir, este es el déficit de bienes y servicios y este sería el déficit de bienes. Fíjense que ese déficit de bienes o de la balanza comercial de bienes es mayor que el que sería de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque tiene un superávit que está aquí, esta línea, tiene un superávit los Estados Unidos en el área de servicios. Pues bien, eso es lo que está motivando ese gran déficit que se tiene aquí, ese gran déficit de la balanza comercial, es lo que motiva al presidente Trump a pues establecer esos aranceles. Si yo veo aquí lo que son el valor de las exportaciones y las importaciones para el año 2024 ya por socio comercial, vemos aquí por ejemplo la Unión Europea, miren lo que aquí se le estaría exportando a la Unión Europea y todo esto es lo que se está importando, es decir que esto acá, esta diferencia que está marcada con esta línea punteada, ese sería el déficit comercial. Con México, fíjense que también es un déficit comercial importante. México es un gran socio comercial de los Estados Unidos. China, fíjense las exportaciones muy pequeñas en comparación con las importaciones. Es decir, que China tiene un gran superávit comercial frente a los Estados Unidos. Miren Canadá, tanto que se ha criticado Canadá, pero fíjense toda la exportación que se le envía a Canadá y miren las importaciones que se realizan de Canadá. Es decir, también Canadá tiene un superávit frente a Estados Unidos, pero es mucho menor al de China, mucho menor al de México, mucho menor a la Unión Europea. Luego está Japón. Fíjense que Japón tiene también aquí un superávit frente a lo que es Estados Unidos, pero tiene un nivel de exportaciones e importaciones mucho menor que Canadá, China, México, la Unión Europea. Es decir, que Japón ha perdido preponderancia en términos de lo que es su importancia o su peso en el intercambio comercial con Estados Unidos. Miren Vietnam, fíjense esto. Vietnam, miren el pequeño volumen de exportaciones que realiza Estados Unidos a Vietnam, miren el volumen de importación. O sea, que Vietnam es un país con un nivel importantísimo de superávit frente a los Estados Unidos. Corea del Sur tiene mayores exportaciones a importaciones, es decir, Estados Unidos exportando a Corea del Sur y estas son sus importaciones. Tiene mayor volumen que lo que se exporta, por ejemplo, a Vietnam, pero el déficit comercial es menor. Taiwán, fíjense también, muy parecido. También lo que serían las exportaciones de Taiwán a Estados Unidos es esta rosada, o que es el equivalente a decir las importaciones de Estados Unidos desde Taiwán. Es parecido también a Vietnam, Corea del Sur. O sea que esos son elementos que explican el por qué el presidente Trump pues establece ese tipo de aranceles. Ahora, fíjense con más detalle lo que sería aquí. Esta gráfica la tomo del Wall Street Journal. Miren China. China exporta 143,000 millones de dólares e importa 438,000 Estados Unidos. O sea, Estados Unidos le exporta a China 143,000 millones de dólares y le importa desde China 438,000 millones de dólares, casi 439,000. Tiene un déficit, por lo tanto, Estados Unidos frente a China de 295,000 millones de dólares. 295,000 millones de dólares. Y aquí están las grandes importaciones, productos electrónicos, maquinaria, otras importaciones, y este sería el total de exportaciones. O sea que fíjense, Estados Unidos le vende muy poco a China en comparación con lo que China le vende a los
Estados Unidos. O sea que fíjense que China tiene un superávit enorme, 295.000 millones. Luego viene la Unión Europea, que fíjense, le exporta Estados Unidos a la Unión Europea 370.000 millones de dólares, importa 605.000 millones de dólares. El balance es un déficit Estados Unidos frente a la Unión Europea de 235.000 millones de dólares. Menor, aunque tiene mayor volumen de transacciones, tanto exportación e importaciones, el nivel de superávit que tiene la Unión Europea es inferior al superávit que tiene China frente a Estados Unidos. China tiene 295.000 millones de dólares, la Unión Europea 236.000 millones de dólares. México, un país que ha aumentado significativamente lo que son sus ventas hacia los Estados Unidos. Pues recibe México exportaciones de los Estados Unidos por 334.000 millones de dólares e importaciones 506.000 millones de dólares. Una gran parte de esas exportaciones están relacionadas también con exportaciones que se envían, que luego se transforman en México y vuelven entonces a cruzar la frontera ya como producto terminado, como pieza, y que asciende a 505.000 millones de dólares. Fíjense acá lo que son las importaciones que realiza Estados Unidos desde México: vehículos, maquinaria, electrónicos y otras importaciones. Y luego aquí Estados Unidos lo que exporta: energía y otros productos. Canadá le exporta a Estados Unidos, a Canadá, 348.000 millones de dólares y le importa 412.000. Es decir, que hay un balance ahí positivo a favor de Canadá o negativo en contra de Estados Unidos de 64.200 millones de dólares. O sea que ustedes se pueden dar cuenta ahí cómo el comercio de esos países con Estados Unidos es claramente deficitario para Estados Unidos, superavitario para China, la Unión Europea, México, Canadá, y eso es lo que se veía aquí. Ahí no incluí Japón, Vietnam, Corea del Sur, Taiwán, que también tiene pues unos niveles de superávit grandes. Es decir, que eso es lo que motiva al presidente Trump a tomar la decisión de establecer pues eso que se conoce ahora como arancel recíproco. Eso es lo que lo está motivando. ¿Qué lo motiva? El déficit que se está registrando y que se ha registrado por años en los Estados Unidos frente a estos países, y es lo que se ha denominado digamos, las medidas que son abusivas de acuerdo a Trump, porque le ha quitado empleo, le ha quitado empresas. Él habló de decenas de miles de empresas que se han perdido, que se han desplazado a otros países o simplemente han quebrado, y que pues esto ha provocado una caída del empleo, por ejemplo, en el sector manufactura. Y Trump quiere revertir eso. Esa sería la idea. Tiene un déficit comercial histórico importantísimo con esos países y el presidente Trump quiere eliminarlo. Y por eso entonces monta lo que es una campaña que ya nosotros habíamos señalado que venía. Esa campaña, y se lo voy a enseñar, le voy a enseñar a ustedes algunas entradas a mi blog para que ustedes vean. Miren, el 20 de enero, el mismo día que el presidente Trump pues asciende al poder, escribí Perturbaciones arancelarias, donde fíjense acá, una de las principales herramientas del trumpismo económico es la política comercial. Donald Trump, al igual que hizo el presidente William McKinley a finales del siglo XIX, se ha autodenominado como un hombre arancel. Para ambos mandatarios republicanos, la protección de los sectores productivos frente a la competencia extranjera es clave para la prosperidad de Estados Unidos. En ese sentido, considera que el arancel es instrumento idóneo para encarecer las importaciones y elevar la competitividad de la producción nacional. Eso el 20 de enero, el mismo día 20 de enero, le estaba escribiendo sobre eso. Y luego escribí el 22 de enero este artículo: ¿puede Trump subir los aranceles? Y ahí le señalé que el presidente podía hacerlo por utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, la IEEPA, por sus siglas en inglés,
que autoriza al presidente de Estados Unidos a imponer aranceles y otras restricciones con el objetivo de regular las importaciones durante situaciones de emergencia nacional. Señalé que esa era la legislación que iba a utilizar el presidente Trump y efectivamente todo esto, él dice que hay una emergencia nacional. La emergencia nacional se explica por el déficit que le acabo de mostrar a ustedes, ese déficit a lo largo del tiempo que está aquí en estas líneas oscuras aquí, es lo que él llama como una situación de emergencia nacional y que por lo tanto era indispensable enfrentar utilizando los aranceles. Entonces, ¿podía el presidente Trump subir los aranceles? Eso lo expliqué el 22 de enero, cómo puede hacerlo el presidente Trump. Y por eso ustedes se dan cuenta de que no en realidad, no hizo prácticamente nada, no ha hecho nada el Congreso sobre ese tema. Entonces, el presidente llegó el momento, ya lo habíamos visto, moverse con aranceles a China, 10% primero, luego 10% más. A México y Canadá le había señalado que le iba a poner un arancel del 25%, luego echó hacia atrás, luego dijo que era sobre los vehículos y piezas, luego lo suspendió. En el caso de el acero y el aluminio, 25%, y eso está vigente. Es decir, que ya se veía venir lo que era el movimiento hacia los aranceles recíprocos. Pero vamos a ver qué es qué significa esto de arancel recíproco y que realmente si está reflejando lo que dice el presidente Trump, que es el arancel que otros países establecen, las barreras no arancelarias que otros países establecen y la manipulación de la moneda de otros países. Vamos a ver qué tan correcto es esta afirmación del presidente Trump. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.